Como muchos de vosotros ya sabréis, ha acabado la primera temporada de No hay pelotas, es momento para el descanso, pero también para recordar los mejores momentos de todas estas charlas que hemos tenido durante los últimos meses. En octubre volveremos con más, pero ahora también os quiero dar un mensaje importante, porque a partir de ahora tenemos un nuevo patrocinador para estos vídeos. Estoy hablando de SoFootball, la página de camisetas en la que podéis encontrar camisetones como este que llevo yo aquí puesto, ¿veis? Esta camiseta retro del Milan, la que podéis encontrar eso, camiseta retro y también las últimas novedades para la siguiente temporada de vuestro equipo preferido. Eso sí, con un código de descuento. Si utilizáis el código de No hay pelotas, que es NHP, con el código NHP tenéis un 12% de descuento en todas vuestras compras en la página SoFootball, que os dejo por aquí abajo en la descripción, igual que también os dejo su enlace al Telegram para que podáis estar atentos a todas las novedades. Así que no me enrollo más, ya sabéis, si queréis alguna camiseta de la siguiente temporada o rememorar viejas glorias, ya sabéis que lo podéis hacer mediante SoFootball. Ahora sí, empezamos el vídeo de hoy. No hay pelotas, no hay pelotas. Bueno, tengo un problema de salud en el Oviedo grave, porque yo en el Oviedo me levanto un día orinando coágulos de sangre, coágulos grandes, muy grandes. ¿Vale? Y yo era a las 8 de la mañana, volábamos a Sevilla, entrenábamos en Sevilla y nos íbamos a Granada. Yo jugaba de titular ese día. Claro, yo llevaba 2 meses en el Oviedo, 10 minutos, 20 minutos en 3 meses en el Oviedo. Y jugaba de titular. Yo me callé. Yo me callé. Y cometí el error de callarme. Entonces me callé, fui al aeropuerto. Antes de volar, como no podía orinar porque tenía ahí un coágulo que me impedía orinar, tenía ahí la vejiga que me iba a reventar. El avión cogió altura. Uf. Cuando cogió altura el avión, yo vi que algo ya no iba bien, que esto ya empezaba a ser más grave aún de lo que ya era. Me empecé a encontrar regular, me acerqué al doctor Manolo, una leyenda del Oviedo, y le dije pues que a lo mejor había que decirle al piloto que tenía que aterrizar en el primer aeropuerto que pudiera, que tenía la sensación de que me iba a morir, que me encontraba muy mal. Le expliqué un poco lo que me pasaba y le dije, me encuentro horrorosamente mal, me encuentro que tengo una debilidad extrema. Me dio unas pastillas que me ayudaron como a orinar. Orinar fue llenar todo el baño de sangre, o sea, todo el Uf. baño es porque salió como una bomba y salió, o sea, todo el baño. Y vino un compañero que entró después, asustado. Me dijo, ¿qué es eso? Y dice, no, soy yo, tal, que estoy orinando sangre. Era todo el baño sangre. Parecía que habían matado a alguien en el baño. Como me dio unas pastillas, yo me encontré mejor, pues entrené cuando llegué a Sevilla, porque yo era titular y entrené bien, ¿eh? Hice un buen entrenamiento, es verdad que entrenando se me puso un poco de dolor en el riñón, y ya sí que ya tenía un dolor físico también, pero bueno, yo tenía ganas de comer, comí, nos montamos en el autobús para Granada, estuve todo el viaje vomitando la comida, fatal, o sea, Joder. horrorosamente mal. Llegué al hotel y bueno, no sé si llegué a contar así todo esto, cómo fue. Me metí en la ducha, me senté en el suelo, me desnudé, me senté en el suelo y me puse con el chorro de agua caliente a que me diera donde el riñón para aliviar el dolor. Con el calor, a ver si se relajaba el músculo o algo y me aliviaba el dolor. Me pegué horas así, saliendo y entrando de la ducha, sobreviviendo al dolor que tenía. Y cuando llegó la noche le dije al doctor, mira doctor, ven a la habitación, trae algo que a mí me pinches, yo me dé la vuelta y me duerma. Y mañana que sea lo que Dios quiera. Pero yo tengo que intentarlo. Porque pues, ya has visto que si he querido jugar a los 5 meses, pues ha sido un cafre y un zumbao. Y correcto, me vino el doctor, me pinchó, me di la vuelta y me quedé dormido. Me pegó un zambombazo, lo que fuera, y me quedé dormido. Y al día siguiente me levanté y dije, joder, qué bien, he dormido 10 horas, tal, no sé qué. Raúl Moro, que era el jugador del Valladolid, era mi Sí. compañero de habitación. Y claro, yo estaba desnudo, me di la vuelta, me quedé dormido y me dice, Juanfran, yo pensé que te habías muerto, tío, que me tocaba con el dedito y todo. Porque estaba inconsciente ahí, desnudo, ahí, boca arriba, inconsciente. Y me levanté, fui, me tomé el café, me empecé que me encontraba mejor, me tomé el café y lo volví a vomitar. Y le llego al fisio, oye, trátame la espalda a ver si se me alivia un poco el dolor. Y al poquito de empezar a tratarme, leo una noticia, que al hermano de Gude le ha dado un infarto y casi se muere el día anterior en el campo.
y a mí me pegó ahí un pam y dije, me voy a morir. Si juego me muero. Si juego voy a ser yo ese seguro. Seguro, seguro. El cuerpo, estoy al límite. Yo ya notaba que estaba mal, digo, estoy al límite. Nada, llamé al doctor y dije, doctor, creo que tenemos que ir de urgencias, pero urgente. Digo, creo que tenemos que ir rápido a urgencias al hospital, ¿eh? Digo, porque tengo una sensación que estoy jodidísimo. Y bueno, pues llegué al hospital muy jodido, muy jodido. Me dieron una silla de ruedas al llegar porque yo ya no me podía ni mover del dolor. Era criminal. Me metieron directo para adentro y me preguntaron qué había pasado. Entonces yo había tirado una foto en casa el día anterior que al doctor del Oviedo no le había enseñado de lo que estaba orinando. Vale. Y se la enseñé. Y había dos chicas del MIR, una pegó un grito y yo me caro y dije, joder, pues sí que tiene que ser heavy, ¿no? Me dijo el doctor, ¿pero cómo? Digo, sí, sí, es que estoy orinando eso, no es sangre, son coágulos. Y claro, el doctor de urgencias dijo, wow, dice, voy a hacerle rápido una analítica, a ver qué pasa y tal. Y me hicieron la analítica y me llamaron en menos de 10 minutos. Y yo dije, uy, algo pasa. Pues claro, urgencias, Muy hospital rápido. público, tan rápido. Me pasa para adentro y llega la doctora de urgencias y me dice, avisa a la familia. Y yo digo, guapa, ¿cómo que avisa a la familia? ¿Y qué le digo a mi familia? Y dice, no, pues le dices que estás jodido, que vengan a estar contigo, porque no sabemos qué hay, pero tienes 11 de hemoglobina, tienes que tener una hemorragia interna porque estás quedándote sin sangre y tenemos que ver de dónde viene, qué pasa, qué no pasa, pero esto puedes acabar en quirófano como puedes no acabar en quirófano, puedes metiéndote una Hostia. camarita por la ingle, no sabemos, pero hombre, 11 de hemoglobina hay hemorragia interna. Y nada, pues avisé a la familia, dije que vinieran, que, bueno, que la cosa se había complicado y que no. La doctora me dijo que si hubiera llegado al partido me hubiera muerto por la hemorragia interna. Y bueno, gracias a Dios, pues no fui al partido. Y no morí. Pero vamos, me hubiera muerto seguro. Estaba muy jodido. Bueno, no hubiera llegado al partido. O sea, ¿Y qué no porque tenías? cuando llego a los. Pues nunca lo han sabido. Me reventé el riñón. De Joder. forzar la máquina me lo reventé yo. O sea, el riñón me lo reventé. Porque claro, como estamos hablando del día anterior hasta el día siguiente y todo el proceso, pues yo el riñón lo dejé liquidado. Le hice una cicatriz del 70% del riñón que no frula y nunca he sabido de qué vino esa hemorragia que tuve. Nunca he sabido. Me metieron sangre y no sabía. Me ha quedado una lesión de ahí, una cicatriz, un 70% eliminado. Un peaje de no beber bebidas, bueno, yo no bebía, así que tampoco me ha producido ningún ese, pero nada de bebida gaseosa ni cosas fuera de lo común. La carne roja, pues si excedo tengo problemas, vivo con molestias ahí en el riñón, pues claro, al final hay una parte que no funciona, pues imagino que será de lo que viene. Y nada, me hicieron ahí un 5 TAC esta tarde, se veía todo el pecho lleno de coágulos. Y de los TAC de contraste porque como te meten el contraste y sale calorcito y tal, empecé a orinar mucho otra vez muchos coágulos, me terminé de limpiar y no han sabido, no saben si es una piedra que me hizo una herida y yo al forzar, no saben si es un golpe, no, no saben qué ha podido ser. Bueno, en peaje, ya acumulando todo, encima de no había jugado esto y lo otro, pues Ahí haces clic y me retiro. dices, te retira. Claro, me retiro y me paso el verano pues tranquilo, digo, bueno, pues si aparece algo para jugar, pero yo ya no entrenando ni nada, porque en verano, en junio tengo una recaída, me empiezo a encontrar mal, me vuelvo a ver ingresado, vuelvo a ver sangre en la orina y yo ya me veo que el cuerpo no me está dando, no me da. Por haber entrenado un día, yo ya me veo ingresado otros días y me veo jodido, muy jodido otra vez. Dije, hostias, joder, al final voy a estar jodido yo. Y no entreno en todo el verano. Y ya le digo a mi repe, mira, estar tranquilos que yo me quiero retirar. Porque yo me quiero retirar. Y nada, pues tomó la decisión vamos, la tenía tomada desde enero, de retirarme. Y me retiro porque quiero. O sea, yo me llaman equipos de primera red y tal, pero yo no quiero seguir jugando. Yo me quiero retirar, estoy en paz conmigo mismo, muy feliz de mi carrera. Vuelvo a Sevilla, a mi hija súper feliz porque el colegio le encanta, mi hija mayor. Y para mí eso vale más que todo. De Brasil te vas libre y estás, eso, ¿no? Medio año más o menos sin Sí. equipo. He leído
eso fue uno de los momentos más difíciles de tu carrera, que llegaste hasta, que tendrías 24 años o algo así, llegaste Tenía 24 años en aquel momento hasta dejar el y fútbol, ¿no? Llegaste a sí, sí, plantearte. sí. Sí, sí, lo pensé porque estaba, pues lo que te digo, la mochila llena de piedras, mentalmente perdido, no sabía hacia dónde ir y tuve pensamientos de valorar a ver qué podía hacer, ¿no? Estuve pensando incluso de montar unas pistas de pádel y de padbol, que no sé si conoces el deporte padbol. No. Pues estuve a esto de hacerlo y un día me cogió mi padre y hablando con él me cogió y me dijo, vamos a ver, hijo, tienes 24 años. Obviando los 3 años estos de dinámica mala, mira todo lo que has trabajado para llegar hasta aquí, todo Claro. lo que has sacrificado, el haberte ido solo, etcétera, etcétera. Y ahora te quieres rendir, de verdad. Entonces él un poco me necesitaba que alguien me tirara de la oreja y él me tiró de la oreja y me dijo, si quieres volver, tienes que volver, pero vamos a ver en qué podemos hacerlo mejor. ¿En esto puedes hacerlo mejor? Sí, en esto, sí. Pues entonces, ponte otra vez en serio, olvida lo que ha pasado y empieza de cero. Tienes 24 años, eres joven. Él me puso el ejemplo de su trabajo, me dice, si quieres vente conmigo a trabajar y verás que lo afortunado que eres, a pesar de que, pues sí, han salido 3 años malos, pero sigues siendo joven y demás. Y la verdad que necesitaba un poco ese tirón de orejas y vamos, me cambió la vida. Por lo que leí, fue tu padre y también Antonio López, que es actualmente, bueno, que ha sido durante gran parte de tu carrera Ha tu sido, sí. representante, y que lo conociste en tu etapa en el Atlético de Madrid, ¿no? Porque él era uno de los Sí, capitanes sí, o... él era el capitán de aquel equipo, fue mi compañero ese año y medio que estuve allí. Hicimos muy buena relación desde un principio y bueno, luego yo me marché, pero seguíamos teniendo contacto, nos veíamos de vez en cuando, incluso veraneábamos juntos y demás. Y luego cuando él se retiró, a mí me cogió en este verano que estoy sin equipo y tal, y bueno, me comentó si quería que me pudiera ayudar él y tal, y vamos, yo encantado, en aquel momento estaba sin agente, y a partir de ahí él fue un poco el que fue llamando a puertas para ver un poco dónde podía empezar de cero. También él me ayudó en, pues un poco lo que me decía mi padre, ¿no? Para empezar de cero tenemos que hacer esto bien, tener buenos hábitos en todos los sentidos, pues un poco recuperarme en todos los aspectos, ¿no? Porque sí que a nivel deportivo fue los peores 2 años, quizás. Sí. Supongo que tener ahí un entorno que te apoye y que te guíe tanto en este tema en el que se convertiría luego en tu representante, ex compañero y luego se convertiría en tu representante y tu padre Sí, es clave, ¿no? sí, Porque es que totalmente. eres muy joven, estás a alto nivel, pero eres muy joven. Totalmente, totalmente. Y además que supieron en ese momento quizá llevarme la contraria y decirme, no, no, te estás equivocando, esto no es así, si quieres hacer esto es por aquí, ¿no? Creo que también el saber decirte o en qué momento hay que darte cariño o en qué momento hay que tirarte las Claro. orejas pues un poco para espabilar, ¿no? Creo que es súper importante y yo de hecho, bueno, no tengo ninguna duda te digo que si no hubiera sido por ellos dos, seguramente con 24 años a nivel deportivo no se hubiera sabido mucho más de mí. Vale, del Cornellá, ahí es cuando, siendo del Cornellá, te ceden al Castelldefels y ahí es cuando, esa es la temporada que te sirve un poco ya como escaparate para algunos equipos, ¿no? Sí, hay mucha gente que no lo sabe, pero yo cuando termino la temporada con el Cornellá estoy, no sé si es una semana probando con el Valencia Mestalla. ¿Vale? Tenía para firmar allí. Pero bueno, al final por circunstancias del fútbol y tema de representantes y cosas, al final no acabo firmando allí. Entonces, como yo ya había dicho al Cornellá que no seguía allí, cuando vuelvo a Cornellá me ceden al Castelldefels porque ellos ya el primer equipo ya tenía la plantilla hecha. Vale, es decir, ya habían cerrado la plantilla, no contaban contigo porque tú les habías dicho que te ibas a ir Correcto. y ahí es cuando te vas al Castelldefels. ¿A ti cómo manejas esa situación? Porque supongo que tú estabas pensando que te ibas a ir para Valencia. Cuando no acaba siendo así,
¿te lo llevas como un chasco o lo llevas como...? Te puedo decir que es la situación más difícil que he pasado en mi carrera deportiva. Al final yo ya veía como que me iba a un sitio que iba a ser todo muy profesional, que Vale. estaba con la opción de subir al primer equipo, o, bueno, estando en un filial como un Valencia. Y la verdad que fue un momento difícil porque al final hay jugadores de Castelldefels que ya tenían su trabajo, ya no era la prioridad solo el fútbol y para mí sí era mi prioridad solo el fútbol. Entonces, pues ese paso mentalmente fue muy duro, pero la clave fue no rendirme, trabajar y al final, pues mira, al principio no empecé jugando porque cuando sales de juvenil el primer año de amateur es complicado. Había mucha gente con experiencia. La tercera división de Cataluña, mucha gente que no la conoce, pero es muy dura, hay mucho nivel. Y bueno, seguí trabajando, no me rendí, superé los momentos difíciles del principio y acabé jugando toda la segunda vuelta, haciendo una buena temporada y ahí me salió la opción de Sabadell en verano. Antes de ir al tema de bueno, cuando ya fichas por el Sabadell, tú en ese momento, tú tenías claro que querías dedicarte ya profesionalmente al fútbol, ¿no? Supongo. Siempre, o sea, siempre lo he tenido en mi cabeza. En ningún momento se me ha pasado por la cabeza dedicarme a otra cosa. O sea, era el único plan que había. Y también yo creo que eso ha sido una de las claves por las cuales he podido vivir del fútbol, porque en mi cabeza no cabía otra cosa, entonces he sido muy cabezón en todo lo que me proponía, yo lo tenía que conseguir. Y eso al final, si tú te lo crees en tu cabeza, lo puedes conseguir. ¿Y sentiste miedo por eso, por ejemplo, en ese momento de a punto de cerrar con el Valencia Mestalla, pero al final no acaba saliendo bien esa opción? ¿Tú ahí sientes miedo en ver que estás en una progresión que quizás se ve frenada? Porque al final a veces estas oportunidades se te cierran y luego cuesta volver a reengancharte. Sí, de ahí te digo que por eso ha sido uno de los momentos más difíciles, porque es yo creo que el único momento que he dudado un poco de si esto iba a seguir hacia adelante o me tenía que plantear un poco, pero el creer en mí en ese momento difícil y no rendirme y ser positivo en muchas ocasiones que o sea, no tenía nada para ser positivo y serlo es lo que me hizo levantarme y conseguir pues hacer una muy buena segunda vuelta y firmar por Sabadell. Y lo que me pasa allí un poco es que yo llego la primera temporada juego bastante, no como titular siempre, pero participo en muchos partidos, hago algún gol ¿Vale? y me marcho satisfecho, entre comillas, porque, ostras, un tío con 20 años que ha jugado casi 20 y pico, 30 partidos en el primer equipo del Atlético de Madrid, Sí, claro. hice algún gol en Europa League, en Copa del Rey, en fin, una temporada correcta. Y ese año se marcha el director deportivo y el entrenador, y cambian todo, ¿no? ¿Quién era el entrenador en ese momento? El entrenador era Quique Sánchez Flores, Vale, el director deportivo era García Pitarch. vale. En ese momento se marchan los dos, hay un cambio de ciclo en el club y las personas que entran, creo que entra Caminero, director deportivo, y entra, ¿quién entra? Manzano, de Sí, entrenador. es verdad. Y bueno, y en principio con ellos llego a pretemporada y todo bien, no me dicen nada, que soy uno más y punto, hago la pretemporada y el 20 y pico de agosto pues me invitan a salir, ¿no? Faltando pues eso, 5 días para cerrar el mercado. Entonces ahí me comentan que no voy a jugar nada, que no tengo sitio, que van a traer a 2 jugadores esta última semana en mi posición. En definitiva, que me tengo que me tengo que ir. Y me surge la opción de Braga y bueno, pues yo quizá era demasiado joven porque con el tiempo pienso que tendría que haberme informado mejor porque llego a Braga y el entrenador ni me conocía, Vale. que es un Fue poco un lo que pasa. poco toda la desesperada, ¿no? Te quedan pocos Sí, días para sí. cerrar el mercado. Vienen 2 jugadores del Braga, entonces se hace la ida y la vuelta. Y cuando llego a Braga, pues el entrenador me entero, habla conmigo de que ni me había pedido, ni me había visto jugar. Entonces, claro, ya llegar a un club así de primeras
y tú ver que, digamos, has sido un objeto para realizar una operación, así de claro te lo digo, pues hostia, eso me impactó y me costó. Y ya desde el principio no contaba conmigo y tal, y bueno, ya vi que iba a ser muy complicado allí. Por esto también en diciembre pedí volverme a Madrid, ¿no? Porque entendí que si había ido o apostado por ir a Portugal para estar sin jugar, prefería estar en Madrid sin jugar, por muchos motivos. ¿Cómo te sienta a ti eso? Supongo que nada bien. Pues, pues muy mal, la verdad. De hecho, tengo una conversación con Hugo Viana, que en aquel momento era uno de los capitanes del equipo. Él me invita a entrenar, a estar tranquilo, pero yo en ese momento no lo entendía, ¿no? No lo entendía. Eh, vamos, me sentí utilizado, la verdad. Ya. Luego con los años vas viendo que puede ser una tónica que ocurre más de la cuenta con muchos chicos. Entonces haces esa media temporada con el Braga, ¿llegas a ganar un Sí. poquito de protagonismo? El entrenador Nada, directamente. creo que juego muy poco en Liga, no sé si juego un par de partidos titular, en Copa juego otro, pero nunca llegué a sentirme bien ni sentirme que de verdad confiaban en mí. Entonces se juntó un poco todo y bueno, yo cuando llevaba 2, 3 meses ahí ya tenía claro que cuando terminara diciembre iba a ir a hablar con el club para, digamos, cancelar la cesión y volverme a Madrid, ¿no? Yo entendía que si no jugaba, prefería estar sin jugar, entre comillas, en el Atlético de Madrid y poder allí mejorar rodeado de jugadores increíbles. Juanfran, me comentabas eso, primera temporada en el Castilla, no empiezas jugando mucho, luego entras en dinámica del primer equipo, también acabas la temporada de manera espectacular en el Castilla. Siguiente temporada, entiendo que ya eres me decías que ya te llamaban de primera, pero decides quedarte en el Castilla, ¿eres tú el que lo tiene clarísimo, no que no te querías mover de allí? No, yo me quería ir a primera división. ¿Vale? No me dejan. Yo me quería ir, yo ¿Quién quería no ir te a deja? ¿El primera, club? jugar en primera lo que yo quería. ¿El club? Yo estaba... Sí, sí, claro, el club cree que yo puedo ser un chico de los que promociona y me dejan ahí. Yo entreno todo el año con Mourinho, que vino José Mourinho, entreno todo el Sí. año con el primer equipo, fui convocado 10, 12, 15 partidos con el primer equipo, jugué en Copa del Rey, ganamos la Copa del Rey, que fue la que se le cayó a Sergio Ramos en el autobús, como Sí. anécdota. Y hago todo el año con el primer equipo. Y ese verano mi agente decide que hay que salir. Porque ahí ya no quería yo salir, ¿eh? Yo ahí quería jugármela al primer equipo. Yo ya tenía 22 años, pero yo quería jugármela al primer equipo. ¿Tú te veías Entonces, con posibilidades de...? sí, hombre, ya había estado todo el año convocado. El míster confiaba en mí un montón. Yo ahí estaba entrando ya de lateral derecho. Porque ahí yo entraba de lateral derecho porque el míster, pues inexplicablemente a Carvajal no lo quería y me quería a mí. Pues bueno, pues yo subía, entrenaba de lateral derecho y bajaba y era el extremo por delante de Carvajal y Carvajal era el lateral. Carvajal, cuando le quería darte cuenta, había llegado a línea de fondo, había vuelto, había hecho el repliegue y había vuelto a atacar y ya estaba defendiendo otra vez. Pero bueno, el míster me quería a mí, yo pues también Cuando, tan, cuando tan llega feliz, oye. Mourinho, al principio también tú tienes algo de miedo de, hostia, es que ahora cambia el entrenador del primer equipo, No, a ver yo no cómo fui. caigo. Yo cuando llegó Mourinho no fui ni a la pretemporada. A mí me pegan ahí una fumada de las de época. Van los chicos, van esta generación de extraterrestres que suben, pero claro, pues oye, si tú ves subir a esta generación, estos eran como los Globetrotters. O sea, tú los viste subir y dices tú, pues bueno, esto es lo que hay, ya está, ¿qué vamos a hacer? Vienen de ganar la Copa del Rey de Juveniles, estos volaban, los Sarabia, tal, tú decías, extraterrestres. Pues oye, ¿qué vas a hacer? Lo aceptas y yo, pues la casualidad de que Carva tiene una desgracia, una pequeña lesión ahí y no puede ir a Estados Unidos. Y llega el míster y le dicen, pues está Juan, me sube, entro en un día y me llevan a la concentración en Estados Unidos. Y resulta que, pues bueno, pues me pone ese día de lateral derecho, se levanta con ese pie y dice, voy a poner a este chico de lateral derecho contra la América de México. Y la verdad que estuve bien. Si cerraba los ojos, hacía los controles y eran un regate. No me diga, no fue apuesta, era esos días, pues eso, esa suerte que hay que tener, yo la tuve. ¿Cómo lo Me salió llevaste el que empezar a jugar al lateral derecho? ¿Toda la vida estando más adelantado? ¿El que te retrasen tanto la posición? Bueno, pues yo es que el problema es que yo no la retrasaba. El problema es que yo seguía atacando lo mismo y no defendía. Entonces, pues así ha pasado.
que me ha costado, claro que me costó, porque yo ya tenía 22, 23 años y me costó adaptarme. Tú estás en el Barça B, aquel Barça B que queda tercero en Liga. ¿Cómo recuerdas tú esa en Liga en segunda división? Queda en segunda división queda tercero. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa ya en segunda división? Supongo que en ese momento ahí ya tenías claro, ¿no? Que querías ser futbolista. No, ya no era solo pensar en el Barça, sino ya tenías claro, ya habías llegado al fútbol profesional. Sí, sí, es verdad que, bueno, hice 2 años en el Juvenil A, ¿Sí? o sea, repetí 2 años en el Juvenil A y cuando era de tercer año la intención era que subiera. Lo que pasa que ese verano, bueno, me detectaron mi enfermedad, diabetes, y estuve ingresado bastante tiempo y en ese momento los doctores me dijeron que no iba a poder volver a jugar, que lo normal era que no pudiera competir a alto nivel. Me dijeron que igual con los amigos sí, que tal. Claro, yo en ese momento no entendía nada, ¿sabes? Yo me acuerdo con mis padres llorar porque no sabía qué me estaba pasando. Bueno, fue una época dura, ¿no? Y entonces estuve, cuando llegué en pretemporada, entrenando como aparte para ver cómo me sentía. Me estaban un poco testando, mirándome el azúcar. Pero bueno, a partir de ahí, a partir de esa pausa, ya empecé a encontrarme bien, o sea, no tuve ningún problema y ya empecé a entrenar con el equipo y fue todo rodado. Fue un año increíble, con 18 años creo que jugué 40 partidos en segunda A, no me lo esperaba, pero desde el primer momento como que encajé mucho en ese equipo y bueno, fue un año espectacular. ¿Te ha sido difícil llevar el tema de fútbol profesional y combinarlo con la diabetes? ¿O le pillaste bastante rápido el rollo? Porque claro, imagino eso, tan jovencito, tú soñando en ser futbolista y lo que te dicen es, bueno, pues tiene pinta que no vas a poder llegar a la élite, es un palo gordo. Sí, 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 no, me costó muchísimo. Es verdad que con 18 aún lo toleré bien porque me empezaba a sentir bien, pero fue a partir del segundo año que, bueno, como que los síntomas se agravan y empecé a notarme, bueno, yo me acuerdo el día que debuté con el primer equipo, que tenía 19, que, bueno, estaba deshidratado, con el azúcar muy alto, en ese momento no controlaba bien la enfermedad, ¿no? Fue a partir de los años que me fui adaptando. Y ahora, bueno, creo que he cambiado también la alimentación y así, pero en ese momento es verdad que me costó e incluso me mermó un poco el rendimiento. Sí, ¿crees que te afectó directamente al rendimiento? Tú, viéndolo ahora con perspectiva, ¿lo tienes claro? Sí, 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 porque bueno, yo me acuerdo el día que debuté en casa, un partido de Champions, de estar con el azúcar muy alto, incluso de tener calambres, cuando yo de normal nunca tenía, ¿no? Y bueno, a pesar de que no estuve mal, que hice un partido bastante bueno y correcto, creo que tenía nivel para demostrar algo más. Es difícil, por eso es lo que me comentabas ahora, de, claro, tener la madurez suficiente como para entender que con 16, 17, 18 años tienes que dejar de hacer muchas cosas que un chaval corriente sí que hace a esas edades si realmente te quieres dedicar al fútbol. Sí, es complicado porque no dejamos de ser niños. Claro. Al final, claro, con 16, 17, 18 tú eres un crío. Luego cada uno tiene su personalidad, su madurez y su forma de ser, ¿no? Pero yo sí que cuando fui a Londres especialmente entendí que esto tenía que valer la pena. Entonces dije, bueno, yo he firmado aquí para estar 4 años, tengo que estar enfocado 4 años en fútbol, en intentar hacerlo. Al final piensa que, ostras, que lo pasamos mal. Mi familia, cuando iba al aeropuerto de visita y me iba, mi familia se ponían todos a llorar. Hubo un día que les dije, no vengáis más al aeropuerto porque cada vez que venimos al aeropuerto esto es un drama. Ya. Y bueno, yo entendí que no sabía si se iba a dar, pero sí que tenía que intentarlo al máximo, ¿no? Entonces estuve, digamos, mis primeros 3, 4 años en Londres enfocado en entrenar, descansar, ¿no? Y muchos ratos estar en casa aburrido, entre comillas, porque a lo mejor me apetecía estar dando una vuelta por Londres Ya. y ¿Dónde no lo vivías hacía. allí? Allí vivía en el norte, que en una zona que quedaba muy cerca de la ciudad deportiva, un barrio que se llama Barnet.
¿Pero qué tenías? ¿Un piso que compartías con otros jugadores o...? No, ahí lo que hacía el club, que no sé si lo hace a día de hoy, es a los chicos que veníamos de fuera, digamos que contactaban con varias familias de la zona cerca de la ciudad deportiva y vivíamos 2 o 3 chicos de fuera con una familia. Vale. Entonces yo en mi caso vivía con una mujer que se llama Noreen y ella era un poco, digamos, nuestra madre inglesa, nos cuidaba, nos daba de comer, nos ayudaba pues un poco a organizarnos, pues a tener un poco una estabilidad también en casa. Bien, por eso esa experiencia de tener ahí como una madre de acogida Sí, o algo extraño. sí, muy bien, muy bien, ¿Sí? muy bien. La verdad que ahí estaba súper a gusto, la mujer te ayudaba con todo, te tenías que preocupar solamente, pues eso, en ciertas normas que te ponía, Sí. como es normal, pero luego pues cenabas junto con ella, con los demás compañeros, y la verdad que muy bien. ¿Y había muchos jugadores de fuera o no era habitual? Sí, sí que había, sí que había. No sé decirte el número exacto, No, no. pero en mi generación recuerdo que 6 o 7 de alrededor de Europa había. De hecho, uno de ellos era Wojtek Szczęsny, que ahora está en Barcelona. ¿Cómo llevaste el tema del idioma? Que me decías, claro, es que una de las cosas que tuve que valorar es que yo en ese momento inglés pues justito. Nada, menos que justito, no sabía decir una palabra. Entonces, sí, eso al final te genera un poco, al principio me generaba un poco de miedo, ¿no? Por pensar, madre mía, ¿qué hago yo allí si tengo que pedir algo o salir a comprar o cualquier historia, ¿no? Pero la verdad que luego resultó ser lo que menos me costó quizá. Me puse también a hacer clases particulares, más lo que iba aprendiendo en el día a día y en 6 meses estaba hablando inglés perfectamente. Ah, qué bien, claro, es que al final el cuerpo te autoobligas a ti mismo porque es que si no estás Eh, incomunicado. la supervivencia de tener que aprender. Sí, sí, totalmente.